Buen día. Fíjate, hoy haremos una revisión. Nada más para compartir. Ya, ahora sí. En la clase de hoy analizaremos un poco, o bueno, retomaremos el tema de las tecnologías para expandir un poco más el repaso que se estaban haciendo en las clases anteriores y así tener un mejor trasfondo acerca de esta temática y de cómo poder llevarla con éxito a lo largo del examen, cuando sea la hora de darlo. Entonces, como ya vimos, las analogías son un término que indica una relación de semejanza entre cosas distintas. Las analogías pueden ir de lo más simple hasta lo más complejo, en donde hasta cierto punto pueden llegar a ser necesarias las abstracciones o bueno, en sí, ir a lo más profundo del significado de las palabras para saber qué relación van a poder tener con las otras. Entonces es necesario hacer este análisis profundo de su significado o el concepto como tal de las palabras. Eh, Así pues, el concepto permite referirse al razonamiento que se basa en la detección de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Se denomina analogía verbal a la semejanza de relaciones existentes entre dos pares de palabras, perdón. Entonces, como lo mencionaba, va a ser necesario que se extraiga, por así decirlo, el concepto de la primera palabra incluso pueden llegar a ser de conjuntos de palabras o de la relación que existe en un primer lugar entre dos palabras y luego analizarla con esa misma relación que se podrá generar en otras palabras, en otro conjunto de palabras o en otro par de palabras. Así pues, vamos a ir revisando los ejemplos. Tenemos en primer lugar a este ejemplo que dice de completar la frase, ¿no? Donde tenemos la tristeza es de emoción, como a llorar es, en este caso, podríamos elegir la acción, porque como vemos en un primer lugar, la tristeza o sea, se refiere a la definición como tal de, este, de esta palabra, ¿no? La tristeza es una emoción que sentimos, valga el, el recalcar esto, y llorar sería directamente la acción que se generaría de esta emoción. Entonces, por ahí más o menos sería la relación que se estarían generando entre estas palabras. En el siguiente ejemplo vemos cómo la preocupación es a ira, como el insomnio es a. Vemos que la respuesta es ofuscación. Vemos que esto se da por el hecho de que, en un primer lugar, tenemos que analizar la relación que se da en las primeras en el primer par de palabras, por así decirlo, que sería preocupación es a ira. Pero en este caso, em, no sería tanto, la relación no existiría tanto entre estas dos palabras, más sí en la relación que se generaría con el segundo par de palabras. Vemos que preocupación más sería como el resultado bueno, el insomnio sería más como el resultado de la preocupación, y la ira, en cambio, tendría que eh, ser el resultado de esta otra emoción que, como vemos, es la ofuscación. Para el ejemplo siguiente, vemos que tenemos a pusilánime es a valor. En este caso, si vemos la relación directamente en este par de palabras. O bueno, vemos que hay esta relación directa, ¿no? Pusilánime es a valor, ya que esta palabra significa una falta de valor, ¿no? Entonces, como vemos que
que se hace referencia a esta falta de, vemos que luego la respuesta sería lánguido. Lánguido a vigor. Entonces vemos que igualmente se da aquí la falta de vigor en el significado de la palabra lánguido, y esto definiría la relación que existiría entre este par de palabras. Ahora vemos en este ejemplo vemos como aciculado es a lanceolado, como aguja es a. Vemos que aciculado es una característica, en todo caso, de la aguja, y lanceolado sería una característica de las lanzas. Entonces, sería básicamente la analogía que estaríamos manejando aquí, donde en un principio vemos la relación entre la característica de este objeto, y luego vemos a los objetos como tal relacionándose por lo mismo. Ahora vemos cómo imprenta es la escritura, y intentaríamos buscar la misma relación en las siguientes palabras. Sabemos que en todo caso la escritura es la forma más rudimentaria, por así decirlo, en donde se tienen textos, en donde se generan textos. Y la imprenta sería la forma más tecnificada, en donde vemos esto. Así podemos ver cómo en un primer lugar tenemos a la fonografía o sonido, que básicamente serían una analogía perfecta, porque la generación de sonidos es su forma rudimentaria, por así decirlo, y la fonografía es a través de la técnica o de tecnología donde se estaría generando. Vemos los otros ejemplos que quizás no pueden tener la misma relación. Vemos que retrato y fotografía son lo mismo básicamente, o simplemente no existe esta especificación acerca de qué forma se genera el retrato. O sea, un retrato puede ser interpretado como una fotografía al mismo tiempo, un paisaje, una pintura. Simplemente no tienen esta relación entre forma rudimentaria o tecnología. Telescopio a distancia igual son simplemente no llegan a tener esta relación. Y memoria de información lo mismo. En este siguiente ejemplo vemos como héroe es a triunfador. Como homenaje sería a. En este caso, la relación que se estaría generando entre el primer par de palabras sería, sería más como una relación entre sinónimos, por así decirlo. O sea, héroe podemos también verle como un sinónimo déjeme ver. No, en este caso, claro, la relación que generamos es entre que se da hacia el personaje, ¿no? O sea, qué acción se genera después de que el personaje lleva a cabo su acción, ¿no? A héroes se les generan homenajes, y a triunfadores se les generan congratulaciones. Que en este caso sería la respuesta. O podemos ver, podríamos ir analizando esto, ¿no? O sea, como que qué acción se genera, y por lo tanto estaría generando la analogía. Entonces, o sea, qué acción se genera hacia el personaje o hacia el sujeto, que en este caso sería héroe. No vemos que soldado no es una acción, vemos que maestro tampoco es una acción, vemos que título peor y luchador peor. Entonces es más como esta acción que se estaría generando hacia el sujeto. Vemos que el triunfador está sin su acción, entonces vemos así, consecuentemente, que congratulación sería la analogía correcta. Tenemos pescador, amar, para esta nueva analogía que estaríamos generando. ¿Qué palabras en este caso llegaría a ser la analogía más correcta? Vemos que sembrador
y campo podría quizás darnos una cercanía a este concepto de quizás sujeto bueno, no, em, actor y espacio, pero vemos que quizás no es lo más correcto porque a la vez vemos que un pescador está consiguiendo producto animal, por así decirlo, y un sembrador, en todo caso, como que es diferente. Se está dando un producto vegetal el que se consigue. Quizás podríamos relacionarlo más como cazador bosque, que en este caso sí es, o sea, se encuentra en un medio natural en donde se están consiguiendo este producto animal a la final. Y pues sí, básicamente esa sería la respuesta. Vemos que igual las otras analogías em, quizás no encajan de la mejor manera. Entonces, esa sería la respuesta para esta analogía. En este caso, vemos cómo se genera una analogía em, entre una parte humana y una parte mecánica. Vemos cómo el cerebro o sea, se intenta generar esta relación entre un cerebro y un motor. Y luego nos pregunta, hombre, ¿a qué tendría relación con respecto a este análisis, por así decirlo, lógico y mecánico, entre analogías de estos dos entes, o humano y mecánico, por así decirlo? Vemos que el reloj quizás no puede tener o sea, el reloj podría hacerse referencia como una máquina también, pero quizás no calza directamente con estos conceptos en su forma más primitiva, por así decirlo. Vemos que animal, en todo caso, no entra en esta descripción mecánica porque nos estaría faltando esta parte de descripción mecánica, ¿no? Igual planta, pez, no. Entonces, vemos que máquina podría ser la respuesta más correcta, que en donde encajaría de la mejor manera para esta analogía. Ahora vemos cómo tenemos a la altura y al oxígeno en relación opuesta, por así decirlo. Sabemos que la altura es inversamente proporcional al oxígeno. Vemos como a medida que la altura aumenta, el oxígeno se disminuye en la naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar una relación similar o una proporcionalidad similar, ¿no? Vemos que a mayor profundidad se genera mayor presión en la naturaleza. A mayor descanso, tenemos un, un menor ritmo de respiración, quizás. Aquí esta relación quizás no es bueno, no se especifica qué respiración, si se aumenta o disminuye, entonces no se puede generar eh, esta misma proporcionalidad, por así decirlo. Entonces, descartamos esta opción. A mayor concentración se puede generar un mayor conocimiento, entonces es una proporcionalidad directa, no se descarta esta opción. A mayor ejercicio tenemos mayor capacidad, entonces es lo mismo. Tenemos una proporcionalidad directa, entonces la descartamos. Y por último vemos a latitud y temperatura, donde vemos que a mayor latitud, si vemos una disminución de las temperaturas en nuestro planeta, al acercarnos a los polos o acercarnos hacia el ecuador, ¿no? Entonces esta sería la respuesta correcta, que encajaría de la mejor forma para esta analogía. Luego vemos como una partitura es un discurso y una nota sería ¿a qué? Vemos que en este caso la nota sería la parte unitaria, por así decirlo, de una partitura. Entonces
tenemos que generar esta relación, ¿no? Donde un discurso necesita de su fundamento, de su parte unitaria, por así decirlo también. Y en este caso vamos revisando las opciones. Poema. Un poema es, básicamente podría ser incluso considerado como un discurso también. Un número. En los discursos pueden existir números, pero no es, por así, el, el fundamento del mismo, ¿no? Vemos hechos, que igualmente los discursos pueden contener hechos, pero por así decirlo, no se reducen a este concepto como tal del discurso. No es su fundamento. Eh, claro, esto sería ya más como una abstracción. Bueno, no una abstracción, sino el, un significado a un nivel mayor que se le puede dar a las partes de un discurso. Vemos que la palabra, en cambio, sí es este fundamento principal de un discurso. Y una fecha igual va a lo mismo que los números y los hechos que pueden ser incluidos en un discurso, pero que no son el fundamento como tal. Vemos también ahora que de gestación y mamífero. Vemos que, claro, obviamente la gestación es la actividad que se lleva a cabo por parte de los mamíferos para la creación de nueva vida, de este tipo de vida, ¿no? Entonces podemos ir analizando las otras opciones para ver cuál encaja mejor en la analogía. Y vemos que desarrollo es la sociedad. En este caso, la sociedad mm, no es como que a través del desarrollo genere más vida, sino simplemente es su propio desarrollo como tal, su expansión quizás. Luego vemos que un vegetal podría estar generando más vida a través de la germinación, pero no es de esta forma directa, sino es como una parte más de ese proceso. Eh, en cambio, un ave, a través de la incubación, sí estaría dando por completo esta generación de vida nueva. Así que esta podría ser, es básicamente la opción más correcta para la analogía. Em, en este otro ejemplo vemos cómo destilar es atomizar, como alambique. Vemos como un alambique sería este elemento o esta herramienta que se usa básicamente para llevar a cabo el proceso de destilación. Entonces, estaríamos buscando qué, qué herramienta nos podría ayudar para cumplir con este proceso de tamizar. Vemos que una taza no es el correcto, fruta peor, y tampoco, y vemos que colador sería la respuesta correcta para este caso. Y eso sería todo por el día de hoy, y estaremos pendientes a cualquier duda. Muchas gracias.